Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio en Éxodo. Para dar inicio a nuestro estudio, quisiera empezar por recordar hasta donde hemos visto, de Éxodo capítulo 12. Habíamos visto varios elementos. Uno de esos elementos era que el Señor habla con Moisés y con Aarón y le entrega una serie de instrucciones. Dentro de esas instrucciones tenemos entonces que les pedía que tenían que tener cada uno en su casa, sacar un cordero o un cabrito que sirviera como sacrificio, como sustituto para proteger la familia. Y así lo tenían que hacer cada una de las familias. Y permíteme hacer aquí una pregunta. Si era una familia, la familia normalmente para un cordero o para un cabrito tenían que ser mínimo de 10 personas, porque eso era lo que alcanzaba un cabrito. Si tenían una familia de 5 personas, ¿qué tenían que hacer? Unirse con otra familia. Y entonces los dos jefes de hogar, para identificar la necesidad del cordero, ¿qué tenían que saber ellos el uno del otro? La forma en la que cada uno come, el comer del otro, es lo que dice el texto en Éxodo. ¿Y qué habíamos dicho sobre el saber de las necesidades o del comer del otro? Que era el que yo sé de mi vecino, de mi hermano, su situación, porque somos una familia, y sé el comer de cada uno, sé cuál es su situación. Así las cosas, estamos hablando de una familia. El Señor establece entonces el concepto entonces de una familia. Esto extrapolándolo a la iglesia, uno de los tipos que el Señor le da a la iglesia, ¿cuál es? El que somos una familia. Es uno de esos tipos. Sigamos avanzando. Les pido que por favor ubiquen Éxodo 12, 21 al 28 y vamos a mirar el versículo 21. Versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Veamos el siguiente hilo conductor. Primero, el Señor habla con Moisés y con Aarón y les dice que hablen al pueblo. En el versículo 21 vemos a Moisés y Aarón hablando con todo el pueblo, hablando con alguien, no era con todo el pueblo. Dice el texto: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, porque cada jefe de hogar hacía representación federal de toda la familia que estaba él representando. ¿Recuerdan ustedes cuando cae Adán? Con Adán caemos todos, porque Adán es la cabeza federal. Este concepto de cabeza federal significa que todo lo que sucede con él le sucede a los demás. Él representa a los demás. Así las cosas, lo que hace Moisés es lo siguiente. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel. Cuando él convoca a todos los ancianos de Israel, para ellos es claro que los ancianos, los jefes de hogar, lo que hacen ellos es representar a toda la nación de Israel. Representan a toda la nación de Israel. Este concepto se mantiene con los años y con el tiempo y aún hoy. A nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, estamos siendo representados por alguien, por Jesús. Él es la cabeza federal del pueblo elegido. Lo que Él haga nos afecta a nosotros. Seguimos. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias. Entonces lo primero que tienen que hacer es: sacad y tomaos corderos por vuestras familias. En ese momento de la historia, ¿en dónde estaban ellos ubicados geográficamente? En Egipto. El sacrificio del cordero era ¿para quiénes? Única y exclusivamente para los del pacto, para la nación de Israel, para estas familias. Leamos nuevamente. Y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias
Esos corderos, por cada familia, ese sustituto iba a representar a esa familia. ¿Iba a representar a alguna familia de los egipcios? A ninguna, a ninguna. Y esto tendría un eco aún más grande más adelante. Estaba apuntando a otra cosa en el futuro. Estaba apuntando a que la muerte de Cristo, el sustituto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita el pecado ¿de quiénes? De sus representados. Única y exclusivamente de sus representados. No de los de Egipto, solamente de sus representados. Y aquí tenemos entonces el concepto de la expiación limitada, no limitada en su poder, sino limitada en el término de cuáles son las personas que vienen a ser beneficiadas de este sacrificio. Sigamos, mis hermanos, adelante. Y dice el texto, y sacrificad la Pascua. Aquí hay algo importante, hermanos, y es que cuando dice el texto que tienen que sacar un cabrito, lo tienen que sacar de un lugar para ser reconocido como el único sustituto que Dios está aprobando para que cuando pase el destructor no entre a sus casas. Ellos tenían que sacar el cordero, identificarlo de entre muchos, identificarlo, reconocerlo y tomarlo para ellos. Esto también apuntaba en el futuro a que algún día tenían que reconocer que había un cordero que era separado y que era para el beneficio de ellos. ¿Recuerdan ustedes cuando Juan el Bautista vio al Señor? ¿Qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo reconoce. Y asimismo todos tenemos que reconocerlo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es ir y sacarlo y reconocerlo de que ese es. Siguiente. Les pido que por favor ubiquen Éxodo capítulo 12, pero me apoyen con el versículo número 6. Mi hermano Giovanni, ¿me ayudas por favor con Éxodo 12, versículo 6? Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Gracias, mi hermano. Noten ustedes, hermanos, que dicen que hay que sacarlo. ¿Qué día hay que sacar el cordero? El día 10. Hay que sacarlo. ¿Y hasta cuándo lo va a cuidar? Hasta el día 14. ¿Qué hay que hacer durante esos 10 días? Durante esos días, del 10 al 14. Si yo saco el cordero el día 10 y me están diciendo que ese cordero tiene una particularidad, tengo que asegurarme que ese cordero no tenga defecto alguno. No debe tener ningún defecto. Entonces lo saco el día 10 y lo observo hasta el día 14. ¿Pero buscando qué? Algún defecto, alguna mancha, porque tengo que asegurarme que hasta el día 14 ese cabrito, ese sustituto sea perfecto. Les pido que por favor me apoyen, mis hermanos, buscando Mateo 22, leeremos los versículos 15 al 17. Mi hermano Hugo, ¿me ayudas por favor? Mateo 22, versículos 15 al 17. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Gracias, mi hermano. ¿Notaron ustedes, hermanos, que ellos estaban colocando como una trampa en el Señor? Tratando de buscar ¿qué? Un defecto. Tratando de buscar una mancha. Y más adelante en el mismo texto, en Mateo 22, 15, 46, cuando el Señor ya les explica de que al César lo que es del César, de Dios lo que es de Dios, dice el texto que ya no preguntaron nada más. Luego viene otro grupo en el mismo grupo de versículos e inmediatamente pregunta por la resurrección. Al preguntar por la resurrección, lo hace el mismo texto, lo menciona, que lo hacen los saduceos, pero con el fin de tentarle. Es decir, con el fin de buscar alguna mancha,
algún defecto, algo malo en el sustituto. Y el Señor le responde respecto a la resurrección que el Señor es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. En consecuencia, los fariseos, al escuchar esa discusión, le lanzan otra pregunta, solamente para tentarle y buscar en él algún defecto. Desde el día 10 de Nisan hasta el día 14 de Nisan se buscaba que no tuviera ningún defecto el sustituto. A lo último, hermanos, les pido que por favor ubiquen Marcos 14, 55, 56. Marcos 14, 55, 56. Mi hermano Elber, ¿tienes el texto? Adelante, hermano. Gracias, mi hermano. Noten ustedes que el texto menciona que no encontraron nada malo en Jesús, no encontraron ni una sola mancha. Durante esos días en los que el Señor entra por la entrada triunfal a Jerusalén, lo que sucede de ahí en adelante es, empiezan los saduceos a preguntarle cosas, los fariseos a preguntarle cosas, y así empezar a tentarlo y a buscarle la caída, como hacían anteriormente con el cordero o con el cabrito, buscando durante esos días del 10 al 14 si tenía algún defecto. Sigamos viendo, hermanos. Les pido que por favor ubiquen Juan 18, 38. Esto, hermanos, era muy complejo de ver por parte de ellos. Para nosotros, que la luz ha sido revelada, ahora es más fácil porque el Señor nos ilumina y nos permite ver estas cosas. Para ellos, lo que hacen es que separan el cabrito, lo dejan aparte, pero es muy complejo para ellos mirar a todo lo que nosotros hoy en día podemos ver. Juan 18, 38. Juan 18, 38. ¿Quién de mis hermanos lo tiene? Juan 18, 38. Le dijo Pilato, que es la verdad. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Gracias, mi hermano. Vean ustedes que por un lado tenemos fariseos y saduceos. ¿Ellos encontraron alguna mancha, algún defecto? No. Ahora veamos por el otro lado el examen civil hecho por Pilato. ¿Pilato encuentra algún defecto en el cordero? Ninguno. Así las cosas, entonces, lo que estaba apuntando todo el tiempo esto era que en el futuro habría de venir un cordero a representar las familias para entregar su vida por ellos, para que el destructor no pasara. Sigamos avanzando, mis hermanos. Por último, hay un texto, mis hermanos, en donde está Mateo 27:4. Mateo 27:4. Y es particular este texto porque aún los que están con Jesús, caminando con él, en este caso Judas, dice lo siguiente: yo he pecado entregando sangre inocente. Él mismo reconoce que Jesús es inocente, que el Señor no tiene ninguna mancha. Luego, 1 Pedro 1:19, después del sacrificio, más adelante, cuando ya el Espíritu Santo revela todo esto que estaba pasando en Éxodo, se lo revela a los apóstoles dicen lo siguiente en 1 Pedro 1:19. Lo describe como un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto fue posible para los apóstoles después, cuando el Espíritu Santo les ilumina todas estas verdades y les revela a dónde se estaba apuntando con el hecho de escoger entre muchos un cabrito, cuidarlo del día 10 al día 14, examinarlo. Ahora ya para ellos era más claro todo esto. Ahora sigamos leyendo, mis hermanos, en el versículo 22. Versículo 22. Dice el texto: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre
que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Bien, aquí hay varios elementos. Noten ustedes que primero dicen, saquen un cordero, tengan el cordero listo, examínelo del 10 al 14, asegúrese que ese cordero no tenga ningún defecto. Después hay que sacrificarlo, tomarlo para la familia y dejar su sangre en un lebrillo, como un tazoncito. Pero para dejarlo en el tazoncito hay que aplicar esa sangre. La sangre ya está en el tazoncito, pero hay que hacer algo con un elemento. Y tomad un manojo de hisopo. Y tomad un manojo de hisopo. El hisopo tiene una particularidad, hermanos, y es que el hisopo es una planta que es muy resistente a momentos adversos. Y ella puede crecer aún hasta en las grietas de las casas. Así que era fácil para ellos coger un poco de hisopo y tener el elemento listo para poder untarlo con la sangre y poder marcar la casa, el dintel, que es la parte de arriba, y los 2 postes. El dintel y los 2 postes. Pero aquí hay algo particular. Dice el dintel, la parte de arriba, y los 2 postes. Pero ¿por qué no el umbral? El umbral es la parte de abajo de la puerta. Le llaman umbral por el espacio que hay entre la puerta y el piso. Que uno tiene ahí un umbral, debajo. Hasta ahí llega. La parte de abajo no se menciona en el texto. Se menciona solamente el dintel y los 2 postes. Cuando ustedes ven esto de que sea el dintel y los 2 postes y el piso no, ¿por qué podría ser que el piso no se manche con sangre, ni se marque el piso con sangre? ¿Qué creen ustedes, mis hermanos? El dintel sí y los 2 postes sí, pero el piso no. Algo se quería evitar con eso. ¿Recuerdan ustedes el texto en Hebreos que menciona sobre el pisotear la sangre del cordero? Esa sangre no se pisotea, porque es la sangre del cordero. Y compara al apóstata con la persona que coloca la sangre en el cordero y desprecia lo que el Señor manda y la pisotea. En ese momento se manda es colocar sangre en el dintel y en los 2 postes, porque esa sangre no es para pisotearla. Sigamos avanzando, mis hermanos. Aquí hay algo importante también, y es el tema del hisopo y su particularidad de ser una planta muy sencilla, muy fácil de conseguir, y que esa es la planta utilizada para poder marcar el dintel y los 2 postes. Aquí lo particular de la planta, hermanos, es que el Señor lo utiliza como el medio con el cual se unta la sangre y se marca el dintel y los 2 postes. La sangre solamente en el lebrillo no hace nada. Si no se toma el hisopo y se marca en las puertas para que cuando venga el ángel y mire la sangre, pase de largo. El hisopo, hermanos, en este punto hace referencia a la manera en la que el Señor y el medio de gracia que el Señor habría de dar a los elegidos para poder tomar esa sangre y apropiarse. Según las Escrituras, ¿cuál es ese único medio que el Señor le da a la iglesia para que tome esa sangre y sea aplicada? La sola fe. La sola fe, el cual es un don de Dios dado a cada uno de los elegidos para que lo tome y aplique la sangre, pero es un don de Dios. No es algo que brote de manera natural en el ser humano, sino que Dios le concede ese don de Dios de la fe. Hay otra cosa particular, hermanos, y es ¿qué tan profunda tiene que ser esa fe para poder tomar de la sangre y aplicarla? El hisopo lo ponen aquí como ejemplo de ser una planta silvestre, una planta que crece hasta en las grietas, una planta muy sencilla. Y lo que habíamos leído en el libro de Jonathan Leeman, ¿recuerdan ustedes que cuando llegan personas que quieren ser miembros, debemos de buscar en ellos una teología profunda? Debemos de buscar en ellos una teología sencilla. Debemos de buscar en ellos una fe simple y sencilla. Nada más se necesita sino solamente eso. La fe que tenía
el ladrón que estaba en la cruz sería una fe profundamente teológica, una fe simple y sencilla, sencilla. A eso hace referencia entonces, hermanos, cuando el Señor dice, tengo el cabrito, la sangre en el lebrillo, la sangre está en el lebrillo, úntela y márquelo. Ese medio no es el que le da el poder a la sangre, no es así. Lo que hace es que es un medio otorgado por Dios, porque es Dios mismo quien se lo da al pueblo, porque crece hasta en las grietas de las casas. Se lo da al pueblo para que unte la sangre y marque la casa, como un don de Dios. Sigamos, mis hermanos, avanzando en el texto. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Qué hay fuera de las puertas, hermanos? Si yo salgo fuera de la puerta en el momento en el que el Señor dice que no salga, afuera, ¿quién está? El ángel que el Señor envía a destruirlo todo. Entonces el Señor dice, márquenlo y no salgan, quédense dentro de la casa. Haciendo esto eco en el futuro de que hace referencia a cuando el creyente se queda entonces unido a Cristo, dentro de Cristo, en Cristo, la unión en Cristo, la unión mística que tiene el creyente con Cristo, se queda con Él, porque apartado de Él, nada podemos hacer. Como en esto ustedes podrán ver, hermanos, de que cada cosa que el Señor está pidiendo que hagan en este tiempo, iba a tener un eco en el futuro. Esto iba a remarcar las formas en las que el Señor habría entonces de aplicar la salvación en los elegidos. Y también menciona sobre quiénes habría de ser aplicada, no sobre todo el mundo. No es una expiación universal, sino limitada. Sigamos, mis hermanos, avanzando con el texto. Les pido que por favor me apoyen buscando Juan 15, versículo 4. Juan 15, versículo 4. Mi hermano Andrés, ¿tienes la cita? ¿Me apoyas, por favor? Juan 15, versículo 4. Gracias, mi hermano. Quería mencionar el texto, mis hermanos, para que todos pudiéramos ver a qué hace referencia el texto con que estemos dentro y no salgamos, que estemos en Cristo. Es la unión mística de la iglesia con Cristo. Ahora, sigamos avanzando en el versículo 23. Versículo 23. El versículo 23 tiene algo muy esperanzador para las personas en las que en medio de la lucha diaria tenemos que lidiar con muchas cosas, como por ejemplo la enfermedad, por ejemplo la muerte de algún familiar, por ejemplo alguna decepción, alguna desilusión, algo que nos pone a tambalear en nuestra fe, algo que hace que empiece cada uno a buscar dentro de sí algo, como algo que Dios pueda ver dentro de él o algo que pueda florecer naturalmente dentro de él para que Dios lo considere una persona digna. Veamos qué nos dice el texto. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Noten ustedes el texto, lo que dice en la primera parte. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Vean acá. Y cuando vea la sangre en el dintel, ¿quién es el que ve la sangre en el dintel? El Señor es el que ve la sangre en el dintel. No dice cuando el creyente que está dentro de la casa vea la sangre.
El que está dentro puede estar muerto del susto por lo que está pasando afuera. Puede estar orando, puede estar haciendo algo dentro de la casa con su familia, conversando, hablando las escrituras, orando y por fuera pasando muchas cosas. Pero no depende de lo que esté haciendo por dentro. No depende de que si está por dentro entonces haciendo el altar familiar o si está orando o si no lo está haciendo, porque sucede muchas veces que tenemos que ser muy realistas en que no todas las veces hacemos el altar familiar y entonces por eso cuando no lo hacemos, entonces ya nos sentimos mal y nos sentimos por fuera de la casa. El texto lo que dice es, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel, es el Señor quien ve la sangre, no cuando usted ve la sangre, sino cuando el Señor ve la sangre. En el dintel y en los dos postes pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Quisiera aquí anotar algo que Charles Spurgeon menciona al respecto. Dice Spurgeon lo siguiente: la paz de la israelita no dependía de que él viera la sangre, sino de que Dios la viera. El israelita estaba dentro de la casa y no podía ver la sangre que estaba afuera en el dintel. Esto, hermanos, genera mucha esperanza porque muchas veces, en muchas situaciones, en medio de este mundo malvado, nosotros nos vemos abocados en muchas luchas, en muchas tentaciones, en muchas faltas, en muchas fallas. Pero el Señor, cuando ve la sangre y ve la sangre del Cordero, y no es que yo la vea o que yo haga algo, o que algo florezca de manera natural, o que yo me esfuerce haciendo alguna cosa, porque eso justamente es lo que tienen las otras religiones. Ahora se acerca Semana Santa y los católicos tienen algo particular que hacen en Semana Santa. Ellos van a purgar sus pecados haciendo algún tipo de sacrificio, algo que puedan ellos hacer para merecer el perdón de Dios. Y nosotros por las Escrituras sabemos que la Pascua, todos los elementos que les estoy mencionando de la Pascua en Éxodo 12, nada menciona ningún mérito o ninguna virtud de las personas que están siendo beneficiadas con este sacrificio. ¿Alguna diferencia hay entre el hijo del egipcio y el hijo del hebreo en este punto? Ninguno, solo una diferencia: la sangre del cordero. Es lo único que lo hace diferente del hijo del egipcio. Sigamos, mis hermanos, al versículo 24. Versículo 24 dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entréis en la tierra de que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Aquí quisiera, mis hermanos, pedirles que veamos también Juan 10, 28. Y vamos a ubicarnos dentro de la casa. Dentro de la casa. Afuera está marcada la casa con la sangre del cordero, así que dentro de la casa estamos seguros. Leamos por favor Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Noten ustedes que el texto dice que ¿quién es el que da la vida? Él es el que da la vida. Y cuando Él la da, ya nadie los va a arrebatar de su mano. Así que estamos seguros en Cristo. Les decían a ellos: no salgan de las casas, quédense adentro, no salgan. Y nosotros hacemos lo mismo, nos quedamos dentro de la casa, en Cristo. ¿Por alguna fortaleza nuestra nos quedamos en Cristo? ¿Alguna habilidad natural de parte de nosotros para poder mantener y persistir en Cristo? No, ninguna. ¿Qué es lo que nos hace persistir y permanecer en Cristo? ¿Recuerdan ustedes el hisopo? La sola fe, que es un don de Dios
y el medio de gracia que le da a cada uno de sus santos elegidos para que se apropien de esa sangre. Así las cosas, el Señor lo que hace es que provee de todo lo que se necesita para que estemos dentro de la casa y estemos protegidos y seguros. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La paz del cristiano no proviene de mirar su propia santidad, sino de mirar la obra de Cristo en la cruz. Porque en eso hay muchas partes en las que nos confundimos y pensamos, es que yo hago esto, yo sí hago el altar, yo sí vengo temprano a la iglesia, yo sí hago esto y esto y esto y un montón de calificaciones que me dicen entonces, entonces significa que yo sí y mi hermano no, pero yo sí porque yo sí hago esto. Entonces estamos colocando la salvación y el mérito en nosotros y no en el Señor. Una cosa es que nosotros vengamos con urgencia a la iglesia porque Dios pone el afán en nuestra alma. Otra, que nosotros tengamos la diligencia de hacer el altar familiar porque Dios coloca la urgencia de presentar el evangelio a los niños. El mérito está en lo que el Señor pone en nuestros corazones. Sin embargo, entra también allí la responsabilidad humana. ¿Y es cuál? ¿Recuerdan ustedes qué tenían ellos que hacer? Ir y buscar y coger el cordero y separarlo. Las dos cosas al tiempo. Las dos cosas al tiempo. Sigamos avanzando, mis hermanos. En el texto del versículo 24 al 27, me permito leerles nuevamente. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. Noten ustedes que ahora ya tenemos a los niños acá. ¿Ven ustedes que ahora están involucrando a los niños en el texto bíblico? Vean lo importante de los niños aquí en esta parte. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? El texto y todo esto nos está mencionando que toda esta elaboración fue hecha de tal manera que generara en los niños el deseo de preguntar, pero ¿y esto qué es? ¿Por qué será, papá, que cuando el pastor está diciendo sobre la Santa Cena, unos se levantan y otros no? ¿Qué significa esto del pan? ¿Qué significa esto del vino? ¿Por qué están haciendo unos sí y otros no lo hacen? Sigamos leyendo. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Qué tienen que responder los padres? Haz que nosotros éramos mejor que los egipcios. Como éramos mejor que los egipcios, entonces viene el Señor y nos salvó. No mencionas el texto. El texto lo que dice es, vosotros responderéis. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. ¿Algún mérito está diciendo el Señor que se debe adjudicar el que es salvo? Todo el mérito se lo da al Señor. Así las cosas, mis hermanos, cuando alguno de nuestros hijos nos preguntan sobre la Santa Cena, es algo que el Señor elaboró de esa manera y de esa forma para generar en ellos el deseo de preguntar, pero ¿por qué es eso? ¿Por qué es de esa manera? Y ahí es la oportunidad de poder explicar dos cosas. La primera, la gravedad del juicio. La primera es la gravedad del juicio. Si hay alguna casa dentro de los israelitas que no tengan esta marca de sangre, ¿qué podría pasar? La muerte en esa casa, el juicio de Dios en esa casa. Así que no era ninguna virtud del israelita, sino la sangre que estaba allí, la que hacía que se pasara por alto, pero no tanto que se pasara por alto. Es que cuando se acercaba, miraba la sangre y decía, ya hay aquí un sacrificio hecho, ya hay aquí un sacrificio ejecutado. Siguiente casa, y así, sobre la que no tuviera la marca del cordero, ahí tiene que entrar el juicio de Dios. Una oportunidad, hermanos, para explicar a nuestros hijos sobre el juicio de Dios. La verdad sobre el juicio de Dios mediante la Santa Cena. ¿Y esto por qué, hermanos? La Santa Cena fue hecha y establecida única y exclusivamente para la familia, para los integrantes de la familia. Los que no son de la familia, entonces no pueden tomar la Santa Cena, pero están invitados para que se arrepientan y para que crean y hagan parte de la familia.
Sigamos avanzando, mis hermanos. El versículo 26 dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. En Efesios 6, versículo 4, dice lo siguiente, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta es una oportunidad, cuando ellos preguntan por la Santa Cena, una oportunidad para hablar de dos cosas: la gravedad del juicio y la gracia maravillosa que salva a sus santos elegidos. Por último, mis hermanos, quisiera que vieran en la última parte del versículo 27 cómo cierra ese texto. Y dice, y el pueblo se inclinó y adoró. Y el pueblo se inclinó y adoró. Esto, mis hermanos, de que el pueblo se incline y se adore, le genera a uno alguna expectación respecto a por qué hacen esto antes de que algo hubiese sido ejecutado. Cuando dice que el pueblo se inclinó y adoró, ¿ya había pasado el ángel de la muerte? Todavía no había pasado. Pero tal cual como se los dice su padre a sus hijos y a su esposa en el altar familiar, sin que aún esté el Señor con nosotros, sin que aún sea una realidad nuestra resurrección final, la familia lo que hace es que se inclina y adora. Eso es lo que hace la familia en el altar familiar. Cuando el padre de familia o el cabeza de hogar, que en este caso también puede ser una dama para los casos en los que tenemos las damas como cabeza de hogar por las situaciones en las que este mundo se presenta, el pueblo se inclina y adora. Eso es lo que se esperan de los hijos y de la esposa cuando se presenta el Evangelio. Se presenta el juicio, la gracia maravillosa, la noche tormentosa que estaban ellos en el día del juicio y la mañana cuando caminaban hacia Canaán. Bien, mis hermanos, dejamos hasta acá y les pido que por favor oremos para cerrar este momento. Padre eterno, Señor, nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Te agradecemos por tu palabra santa, te agradecemos, Señor, por hablarnos en esta mañana y tener, Señor, asignado para nosotros esta porción de las Escrituras, para el bien y el beneficio de nuestras almas y de nuestras familias, como lo menciona tu palabra. Permítenos, Señor Santo, el poder apreciar y disfrutar, el permanecer dentro de la casa en esta unión con Cristo. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.